Intento de descripción de Höhler, de los Höhler y de la buhardilla de los Höhler. Antes de abordar el estudio de la estática, visité a Höhler para observar a Höhler. Primero observar a Höhler y luego la casa que se construyó sacándosela de su propia cabeza y con sus propias manos. Lo estudié. El estudio de una cosa presupone siempre el estudio de otra de la que la primera ha salido. Höhler me recibió en su casa y en su familia con la mejor disposición, porque no bastaba que yo, como de costumbre, estuviera de visita corto tiempo en casa de los Höhler, opinaba yo, sino que hacía falta que libremente viviera en su casa con todos ellos, observando su persona y su obra de construcción y a su familia tanto tiempo como me pareciera necesario, tanto tiempo como fuera necesario, que existiera como creía que tenía que existir para poder abordar la realización de mi idea de construir el cono. Porque la idea de construir el cono... Tampoco Höhler podía imaginarse nada en forma de cono. Y también Höhler tuvo que percibir la idea de construir el cono en el centro del bosque de Covernhaus como demencial. Eso pude observarlo en él. Porque la idea de construir el cono solo podrá realizarse cuando yo tenga las ideas claras sobre la casa de los Höhler. Le dije a Höhler. Y también que era necesario que yo tuviera mi puesto en la buhardilla de los Höhler, porque ya desde siempre, ya cuando la vi por primera vez, la buhardilla de los Höhler me pareció la residencia ideal para pensar. Observar e investigar a fondo la casa de los Höhler. La casa de los Höhler y al mismo tiempo la persona de Höhler era lo primero que tenía que hacer antes de abordar la realización de mi plan, la edificación del cono. Intenté hacer comprender a Höhler mi proyecto y me comprendió enseguida. Y Höhler informó a su familia de la causa y de la utilidad de mi estancia en casa de los Höhler y les dijo también a los niños con qué fin yo viviría y existiría ahora durante semanas en casa de los Höhler. Totalmente para mí mismo, concentrado siempre en mi idea. Porque tenía que conseguir penetrar totalmente en la casa de los Höhler. Primero comprenderla y luego penetrarla para poder abordar la planificación de mi propia idea. Para ese fin no necesitaba más que mis dotes de observación y la utilización oportuna de mis dotes de observación en mi objeto de observación. Precisamente la casa de los Höhler. Así no me llevé nada salvo lo más necesario y la voluntad de poder comprender e investigar la casa de los Höhler, de comprender e investigar la casa de los Höhler y al mismo tiempo a Höhler y su constitución mental, y a la familia de Höhler y la buhardilla, en la que me instalé un día de abril muy de mañana porque me había marchado muy pronto de Altensam a fin de que nadie pudiera verme marchar, ya que había querido irme de Altensam sin ser visto, sin ser notado, lo que conseguí. Cuando tenemos el propósito de hacer algo inusitado e insólito, por ejemplo la idea de construir el cono, así Reutemer, tenemos que proceder con todo sigilo en lo posible sin ser reconocidos en nuestros actos.
Así, habiendo llegado la víspera de Inglaterra al Tensaman, bajé esa misma noche a casa de los Holler para hablar con Holler sobre si era posible que ya a la mañana siguiente me instalase en casa de los Holler y persiguiera mi objetivo. Y Holler comprendió enseguida. En el salón de abajo, allí donde hacen sus comidas, también esa sala precisamente para el fin de hacer las comidas con toda su familia había sido proyectada y realizada en todos sus detalles por Holler de una forma ideal para ese fin. Lo mismo que todas las salas de casa de los Holler, y me pregunto de dónde le venía esa maestría, ese arte de la construcción, que se podía ver, por lo menos reconocer o por lo menos percibir en todos los detalles de su casa. Así pues, en el salón de abajo, donde estaban todos juntos cenando juntos, había entrado yo llamando al mismo tiempo, sorprendido por el silencio que había en el salón, cuando sin embargo todos los Holler estaban en él. De forma que durante toda la comida no dijeron palabra y Holler me indicó solo que me sentase con ellos. La mujer de Holler se levantó enseguida y me trajo de la cocina algo de comer, algo distinto de lo que ellos comían. Ya no sé lo que comían, ya no sé lo que me dieron de comer, solo recuerdo que era distinto. Pero ni una palabra en todo el tiempo. Quise decirles algo a los niños, pero solo con su silencio los niños me hicieron imposible decirles nada, y también el propio Holler y la mujer de Holler, de forma que en todo el tiempo durante esa cena no pude exponer el objeto de mi venida. No me preguntaron nada y tampoco tuve la sensación de tener que hablar. Por otra parte, yo acababa de llegar de Altensam y esa tarde de un enfrentamiento con mi madre, que finalmente había sido un violento enfrentamiento de todos contra todos en Altensam. Después de mi llegada se había producido enseguida una disputa sobre la pintura, como yo creía innecesaria, que acababa de hacerse del edificio de la explotación, la cual me había llamado la atención enseguida mi llegada al Tensam y me había inducido a preguntar por qué se había pintado otra vez de pronto sin motivo el edificio de la explotación, que sin embargo yo recordaba exteriormente en muy buen estado, y si había tenido mi madre esa idea, y sin decir esa idea demencial, característicamente demencial y absurda de mi madre, y en mi opinión realmente superflua, mi madre, como es natural, porque siempre estaba al acecho, había oído lo que no había dicho en absoluto, lo mismo que oía siempre todo lo que no se decía pero se pensaba, sin embargo, en contra de ella. Y siempre he pensado solo en contra de ella. Durante toda mi vida he pensado siempre solo en contra de mi madre, aunque lo pensado quedara la mayoría de las veces inexpresado. Pero ella lo oía siempre, aun cuando no lo expresara. Y por eso surgían continuamente altercados en Altensam. Apenas había llegado una disputa ya esa tarde, ni siquiera había llevado a mi habitación mi bolsa de viaje, todavía abajo en el vestíbulo no me había podido contener y había preguntado a mi madre quién había tenido la idea de pintar otra vez el edificio de la explotación. Porque el edificio de la explotación no necesitaba ser pintado. Precisamente la antigua pintura, ya algo antigua, pero no tan antigua en absoluto, y como creo de un tono rojizo, le iba mucho mejor al edificio de la explotación. A todo el carácter del edificio de la explotación en su lado del este hacia levante. Porque es importante tener en cuenta la situación de un edificio así cuando pensamos en la pintura de un edificio así. Y por eso no me había causado ninguna alegría ver el edificio de la explotación, le había dicho a mi madre, mientras que cuando todavía estaba pintado de aquel color rojizo,
Me había alegrado siempre verlo, especialmente al atardecer, pero ahora no me alegraba nada, así dije, y solo podía tratarse de una idea suya de mi madre, el pintar el edificio de la explotación de aquel espantoso color verde, causando además con ello enormes e inútiles gastos de pintura. Solo había acusado a mi madre con el pensamiento, pero ella, de oído muy fino para todo lo que yo pensaba, había oído ya expresado por mí lo que yo había pensado solo en mi interior, aunque yo, porque al fin y al cabo tenía plena conciencia del efecto, no hubiese expresado jamás lo que pensaba. Y tampoco había pensado inmediatamente después de llegar de Inglaterra provocar un enfrentamiento con mi madre, porque tampoco estaba con tanta frecuencia en Altensaman como para poder permitírmelo. Siempre había pensado al llegar a Altensaman con tanto mayor decisión cuanto más cerca llegaba Altensaman, que por lo menos no tenga un enfrentamiento con mi madre. Hacer todo lo que sea necesario para que no sea posible un enfrentamiento con mi madre. Pero apenas había llegado al Tensaman, ya estaba ahí el enfrentamiento con mi madre. La mayoría de las veces ni siquiera me había sentado aún y ya estaba profundamente sumergido en algún enfrentamiento con mi madre, y los reproches, que eran a menudo inmediatamente muy altos, convocando a los demás, no podían ser ya reprimidos, y toda la aversión mutua y todo el odio mutuo, contenidos solo un instante o solo por breves instantes, estallaban otra vez abiertamente, ensombreciendo la escena. Nada he temido tanto durante toda mi vida como los enfrentamientos con mi madre, pero esos enfrentamientos habían estallado siempre y de hecho siempre inmediatamente en los primeros instantes de nuestro encuentro, sin poder ser ya reprimidos. Esa tarde en la que había tenido el propósito de descansar en Altensaman después de tantos meses fatigosos, todo un semestre en el espantoso clima inglés, más largo y más fatigoso y por ello más horrible, de relajarme en Altensaman por una vez bastante tiempo como había tenido el propósito, bastante tiempo en Altensaman que por otra parte era más apropiado para ello que ningún otro lugar, aunque sin embargo jamás había estado realmente dispuesto para ese propósito por el hecho de haber visto enseguida a mi llegada la nueva pintura del edificio de la explotación y de haber visto enseguida que se trataba de una pintura de mal gusto, de una pintura aplicada sin cabeza y que además, como sospeché en el acto, había costado un montón de dinero, que en definitiva era también mi dinero. Tuve inmediatamente ese enfrentamiento con mi madre. Enseguida nos lanzamos a la cabeza todas las acusaciones imaginables, diciendo al mismo tiempo una y otra vez, y de hecho unas veces yo a ella y otras ella a mí: pero cálmate, pero cálmate. Lanzándonos el uno al otro una y otra vez ese: pero cálmate, pero cálmate. Claramente perverso. Y probablemente a causa de ello nos habíamos hundido cada vez más en el enfrentamiento y finalmente, como siempre, al terminar el enfrentamiento estábamos totalmente agotados,
Siempre salíamos de esos enfrentamientos solo como personas totalmente agotadas que luego solo con esfuerzo y solo con la más extrema fuerza de voluntad podían tenerse siquiera derechas. Y entonces mi madre, en el punto culminante del agotamiento causado por el enfrentamiento, me había invitado a comer y beber algo con ella, y de hecho, por razones de comodidad en la cocina, en la que ese día no había nadie, la cocinera tenía su martes libre, a tomar una pequeña comida que ella había preparado para los dos, por decirlo así, para darme la bienvenida, y yo había seguido a mi madre a la cocina y en silencio había tomado con ella una taza de té. No había comido nada, como es natural, porque para eso no estaba ya en condiciones. Allí estábamos, sentados en la cocina después del enfrentamiento. Así Roy Tamer. Todo era en el fondo siempre lo mismo. Llego, tenemos el enfrentamiento, vamos a tomar un té, nos sentamos ahí en silencio, totalmente agotados, no somos ya capaces de odiarnos, sencillamente sentados uno frente al otro, dejamos que venga, lo que sea, no se puede hacer nada. Y ella me pedía entonces de pronto que le describiera mi viaje, cómo había sido el viaje, si hacía mal tiempo o buen tiempo en Londres, qué había hecho yo en ese intervalo, amigos, investigadores, todos esos puntos se sucedían, pero sólo la forma en que ella decía «Cambridge», en que decía «Londres». Tenía que sublevarme inmediatamente otra vez contra ella, la forma en que decía «Dover», la forma en que decía «Bruselas, Colonia», observándome luego ininterrumpidamente. Y me preguntaba con palabras provocativas, que eran siempre las mismas palabras provocativas, ¿cuándo había vuelto de Inglaterra a casa? No quería dejarse nada, nada debía escapársele, pero yo era la mezquindad, el silencio como siempre. No se me podía sacar nada. Intenté comerme un pedazo de pan, y observado por ella en su poder, como ella creía, se me atragantó. Como siempre, mis hermanos estaban en sus habitaciones y pensé que estaban esperando en sus habitaciones a que nuestro enfrentamiento de rigor hubiera terminado, a que nos hubiéramos calmado como ellos creían, y que luego vendrían, se mostrarían a su hermano que al marcharse a Inglaterra se había sustraído a todos ellos. Sin decir palabra subrayado. Me había levantado y había dejado a mi madre sola en la cocina y me había ido de Altensam y bajado a Laurach, a casa de los Holler. Del enfrentamiento con mi madre al silencio de los Holler. Sentado a la mesa en el salón de los Holler, cenando con los Holler algo distinto que ellos, subrayado, bajo la impresión del enfrentamiento con mi madre, y por consiguiente en un estado debilitado, observado ahora por los Holler de forma distinta que por mi madre. ¿Distinta en qué? ¿En qué subrayado? No se puede decir, pero se trataba de una forma de observar totalmente distinta, porque eran unas dotes de observación totalmente distintas, y porque los Holler son distintos de las gentes de Altensam, pensé, aunque no son sencillos. Las llamadas gentes sencillas no son sencillas. Por una parte,
bajo la impresión del enfrentamiento con mi madre en relación con la nueva pintura del edificio de la explotación, lo mismo que bajo la impresión del silencio de mi madre y mío en la cocina de Altensaman, del estado de silencio entre yo y mi madre, con conciencia de que también esta vez habíamos tenido otra vez el enfrentamiento que los dos, tanto yo como mi madre, temíamos siempre desde que anunciaba mi llegada al Tensam y que se había producido también entonces. Una vez era la nueva pintura del edificio de la explotación, otra alguna adquisición o alguna accesión, alguna especulación inmobiliaria con la que yo o con la que mi madre no podíamos estar de acuerdo, o era mi padre la causa, recluido ya nada más totalmente en sí mismo, y cuya presencia era ya imperceptible. Y por otra, luego, el silencio en el salón de los Holler, que me afectaba ahora y me condenaba al mismo silencio de los Holler a la mesa. Durante todo el tiempo ni una palabra en la mesa de los Holler en el salón, y acabada la cena los Holler se levantaron, también el propio Holler, y la mujer de Holler recogió los platos en silencio. Todos salieron del salón en silencio. Los niños se fueron a la cocina detrás de su madre para lavar los platos y Holler fue al vestíbulo. Yo lo seguí solo allí después de haberle dado las gracias por la cena. Pude exponer la razón de que ahora esa misma velada hubiera venido a casa de los Holler porque tenía la intención de alojarme algún tiempo en casa de los Holler y le rogué a Holler que me dejara habitar algún tiempo en la buhardilla de los Holler. Al fin y al cabo yo estaba en condiciones, lo que no había creído ya, de dar una explicación de mi deseo, que para Holler había sido un deseo formulado de forma totalmente inesperada. Al contemplar, observar e investigar a fondo tu casa y hacer al mismo tiempo lo mismo contigo y con todo lo relacionado contigo y con tu casa, le dije, me prepararé del mejor modo posible para mi plan de construir el cono. Holler estuvo de acuerdo con mi propuesta. Yo podía instalarme al día siguiente en la buhardilla, opinó. Me traeré solo lo más necesario, dije. Podía quedarme en la buhardilla tanto tiempo como quisiera, dijo. Tanto tiempo como considerase necesario. Para él era un placer poder contar algún tiempo con mi compañía, ya solo el pensarlo. Así Roy Tamer. Habíamos estado solo poco tiempo en el vestíbulo de los Holler y entonces Holler tuvo que irse al taller, a la sala de taxidermia, y yo me despedí. Me era muy agradable saber que solo por poco tiempo. Así pues, también el temor de tener que quedarme en esas circunstancias he subrayado, en Altensam, donde en el fondo había querido relajarme y reponerme, en condiciones horribles, como había creído un periodo bastante largo. Ese temor, pues, había sido inútil. Y subí a Altensam dando un rodeo por el Avellanar que conocía desde mi infancia y que me encantaba, y me retiré a mi habitación después de haberme mostrado brevemente a mis hermanos. Mi hermana estaba en la ciudad en casa de una amiga.
Después de una noche de insomnio como en Inglaterra en todos esos últimos tiempos, fui ya muy de mañana, creo que alrededor de las 5 de la mañana, pero sin embargo en un momento en que Holler estaba ya levantado y ocupado en su taller a casa de los Holler para inspeccionarla ya científicamente desde el primer instante. Me había dispuesto ya a la contemplación y observación e investigación a fondo de la casa de los Holler y desde el principio todo eso me proporcionó el mayor placer. Sobre todo tuve inmediatamente la posibilidad de comparar al contemplar a Holler y contemplar su casa y estudiar a Holler y estudiar su casa, y lo característico de Holler era también lo característico de la casa de los Holler. Lo mismo que el interior de Holler era el interior de la casa de los Holler. Por el hecho de estudiar la casa de los Holler podía ver de pronto dentro de Holler. Y a la inversa, al estudiar a Holler podía ver dentro la casa de los Holler. Una cosa era al mismo tiempo también la explicación de la otra. Hubiera podido decir sin más a Sir Ruytamer que el interior de Holler era el interior de su casa. Hubiera podido decir que la fuerza o la debilidad del carácter de Holler se expresaba muy claramente en el interior y en el exterior de su casa. Y lo mismo que la mujer de Holler se subordinaba a Holler y los hijos se subordinaban a su padre sin renunciar nunca ni por un instante a sí mismos, así pensaba. Se someten a la casa de los Holler sin renunciar a sí mismos al mismo tiempo. La casa de los Holler concuerda con Holler y él y todos los demás habitantes de la casa de los Holler se comportan en ella en su casa de una forma concordante. ¿Y de dónde, me preguntaba, sacó Holler la idea de esa casa suya? Porque yo tengo plena conciencia de que la idea de construir el cono para mi hermana la he sacado de Holler y de su casa en la garganta de Laura. Pero hasta hoy no le he preguntado de dónde sacó la idea de construirse su casa, aunque como es natural debe de haber sacado la idea de una casa que otro construyó para sí o para otro antes que él, y que probablemente se encuentra en las proximidades porque Holler no ha andado mucho por ahí. Probablemente, sin embargo, Holler no sabe en absoluto de dónde sacó la idea de construirse su casa y de construirla como finalmente la construyó, concorde con él mismo y concorde con él de una forma tan claramente visible como no he visto otra. Le preguntaré de dónde sacó su idea, pensé, y le pregunté a Holler de dónde había sacado su idea, porque tenía que saberlo al contemplar y observar e investigar a fondo su casa, de forma que era imprescindible. Pero Holler no pudo recordar de dónde sacó la idea de construir la casa de los Holler. Probablemente la casa que le dio a él Holler, la idea de construir la casa de los Holler se encuentra, pensé, en la proximidad más próxima de la casa de los Holler. Por otra parte, no hay ninguna casa que entre en consideración, pensé, así Ruytamer. Puede ser también que Holler no haya visto en absoluto el modelo de su casa en la realidad, porque en la realidad no hay ningún ejemplo para la casa de los Holler en la proximidad de la casa de los Holler. Pensé, así Ruytamer. Tiene que venir de un sueño.
Entonces, sin embargo, es muy posible, pensé, que Holler no haya visto solo el modelo de su casa en sueños, sino directamente la propia casa de los Holler. Solo necesitó confiar en lo que había visto en sueños e imitar exactamente eso que había visto en sueños. Así Reutemer. Como domina lo artesanal y adquirió en todos los libros imaginables, como me consta, también en los que yo mismo me he procurado para mi propia idea, los conocimientos de construcción necesarios, todavía libres, fue nada más que una cuestión de fuerza de voluntad y perseverancia para Holler el poder construir la casa de los Holler. El que la construyera precisamente en la garganta de Laurach no fue una cuestión de costos de terreno bajos, al contrario, los costos del terreno eran precisamente aquí en la garganta de Laurach, como me consta, especialmente altos. Ese es solo algo característico en Holler. Lo mismo que es característico en mí construir el cono para mi hermana en el centro del bosque de Covernhaus. Tengo conciencia de la monstruosidad de realizar mi plan, me dije, después de tener conciencia de la monstruosidad de Holler de construir la casa de los Holler, pero la monstruosidad real fue luego mucho más monstruosa que lo que me había imaginado nunca. Pero para mí es la misma monstruosidad construir y realizar y terminar el cono que para Holler construir y realizar y terminar la casa de los Holler. Así Reutemer. Todo lo relativo a su casa, la casa de los Holler, pensé así Reutemer, concuerda con él exactamente. Lo mismo que conmigo todo lo relativo al cono para mi hermana. Y como Holler me había sido siempre familiar, ahora me era familiar también la casa que él para sí y para los suyos había construido. Todo en esa casa me es familiar, pensé, y fui por una parte de arriba abajo y por otra de abajo arriba por la casa, inspeccionando todo y controlándolo todo a mi modo científico. Pero vi que tanto el interior de la casa como el exterior de la casa de la garganta de Laurach, o sea que toda la casa de los Holler me era ya efectivamente familiar. Familiar en un 100%, me dije. Así pensé que también debía serme familiar todo en el cono que había de construir y realizar, familiar al 100%, por lo menos aproximadamente al 100%, porque mi hermana, para quien yo quería construir el cono, primero quería, pero luego, con la mayor decisión y resolución, tenía que construir, tenía que subrayado. Me era familiar al 100%. Cuando haya asimilado completamente el ser de mi hermana con el entendimiento por una parte y con toda mi conciencia emocional por otra, podré empezar la construcción del cono. Así Reutemer. Y yo mismo me pregunto por qué Holler me ha alojado en la buhardilla de los Holler, que sin embargo, como ve ahora, pertenecía por completo a Reutemer, no solo porque yo era la persona de más confianza de Reutemer y porque le dije a Holler que ahora y de hecho solo en la buhardilla de los Holler quería ocuparme del legado de Reutemer, sino probablemente porque le pareció completamente natural que yo, con el fin de examinar y ordenar el legado de Reutemer, quisiera alojarme en la buhardilla de los Holler. Porque la buhardilla de los Holler estaba toda llena del espíritu de Reutemer, le dije a Holler, y por eso no conocía ningún lugar más apropiado para ocuparme del legado de Reutemer que la buhardilla de los Holler,
que era apropiada en un 100% para ocuparme del legado de Reutammer. También me sería posible en la buhardilla de los Holler, mientras me ocupaba del legado de Reutammer, echar una ojeada a los libros y escritos que Reutammer había reunido en la buhardilla de los Holler, sobre todo para la construcción del cono, y que había que poner en relación con el legado de Reutammer. Lo que él había leído con lo que finalmente había escrito, yo tenía que poner en relación una cosa con la otra y todo junto en relación con Reutammer. Todo eso que yo tenía ahora la posibilidad de inspeccionar como perteneciente a Reutammer y dejado por Reutammer para mi trabajo en el legado de Reutammer, estaba tal como Reutammer lo había dejado poco antes de su suicidio. Así Holler. Después de salir Reutammer de la buhardilla de los Holler, nada había sido tocado por otro. Él era el único que penetraba en la buhardilla, no dejaba entrar a nadie, ni siquiera a su mujer y a sus hijos, que por curiosidad habían expresado una y otra vez el deseo de poder entrar en la buhardilla de los Holler, que en el fondo era ya la buhardilla de Reutammer, pero su padre Holler les había prohibido siempre la entrada. El cono, le había dicho a Holler a mi llegada, era algo único no solo en Europa, sino en todo el mundo. Jamás antes había construido nadie un cono así. En el curso de los siglos, en el curso de la historia de la construcción, se había intentado a menudo construir un cono habitable. Un cono puro como objeto habitable, le dije a Holler. Pero jamás se había logrado ni en Francia ni en Rusia, como escribe Reutammer, ni en Francia ni en Rusia subrayado. El Reutammer había tenido que ir a la buhardilla de los Holler para tener la posibilidad de construir el cono. Había hecho de la buhardilla de los Holler su oficina de proyectos para la construcción del cono. Oficina de proyectos para la construcción del cono subrayado. Porque una cosa grandiosa sólo podía nacer siempre de otra cosa grandiosa, o sea, en su caso el cono de la casa de los Holler. En el fondo subrayado, jamás había habido dificultades de comprensión entre él, Reutammer y Holler. Intento de descripción de mi madre, la mujer de Ferdinand, así Reutammer, en relación con mi hermana. Primero, características esenciales. En verdad intenté varias veces convivir con mi madre en Altensam, lo mismo que ella probablemente intentó poder convivir conmigo, pero esos intentos fracasaron siempre ya en sus comienzos y no fueron otra cosa que intentos inútiles, que destruían tanto la razón del uno como la del otro y que en definitiva eran intentos que atacaban y desintegraban todo lo que había dentro de ellos, y a continuación lo aniquilaba todo en ellos. En verdad siempre fue para ella un horror convivir conmigo, y a la inversa en lo que a mí se refiere, con mi trabajo y mi pasión en lo referente a mi trabajo. Obsesión y nada más, porque realmente fue así, que todo era siempre mi trabajo, todo subrayado. Y mi madre, simplemente porque era mi madre, se esforzaba siempre. No se esforzaba por mí,
pero se esforzaba sin embargo. Lo mismo que yo no me esforzaba por ella, pero sin embargo me esforzaba. Pero esos esfuerzos se revelaban siempre enseguida como esfuerzos infames realizados por el buen orden. Por el buen orden subrayado. Porque lo que para su naturaleza era odioso jamás fue para mí odioso, lo que le era agradable me era desagradable. Lo que provocaba su interés jamás provocó mi interés. Aquello a lo que era sensible jamás fui yo sensible y así sucesivamente. Así Reutemer. Y la mujer de Ferdinge era exactamente una naturaleza que tenía que rechazarme y aniquilar al Tensama, o por lo menos su naturaleza era tal que tenía que acelerar el proceso de destrucción y aniquilación de Altensama. Esas personas como caracteres o caracteres como naturalezas salen de repente, como mi madre, la mujer de Ferdinge. De su lugar de origen para ir a otro a fin de destruirlo y aniquilarlo. Da igual que se den cuenta de ello o que no. La mujer de Ferdinand se daba cuenta muy bien. Este intento de descripción o esta descripción como intento y con toda la imperfección, la inseguridad que caracteriza estos intentos o descripciones o intentos de descripciones míos, alusiones fragmentarias a desviaciones en Altensam y así sucesivamente, como siempre los he hecho para tener las ideas claras sobre Altensam. Este intento, solo porque he oído hablar del llamado Día de la Madre. Y es esa frase provocativa, Día de la Madre, el motivo de esta nota. Lo mismo que ella, poco me importa, tenía que fracasar siempre en las pequeñeces más pequeñas, las llamadas fruslerías, disciplinas y arreglos que fueron siempre las disciplinas y arreglos de Altensam. En general a lo que se llama intelectual ella no tenía ningún acceso y tampoco intentaba que le resultase comprensible algo que tenía que despreciar, que tenía que odiar, ni tampoco comprender precisamente algo lo que fuera de lo que me ocupaba y por lo que me he atrevido a existir toda mi vida. Y en lo que tenía que consistir el verdadero significado de mi vida y de mi existencia. Pretendía comprender, pero no comprendía. Naturalmente, también yo frente a ella he pretendido comprender muy a menudo sus relaciones, sin tener la más mínima disposición para comprenderlas ni comprensión siquiera, porque tampoco quería tener en absoluto esa disposición. Ella comprendía, decía ella a menudo, y no comprendía nada. Pero lo decía de forma que era algo fingido, lo mismo que yo fingía siempre en todo lo que se refería a lo suyo para hacerme posible siquiera Altensam durante largos trechos en su presencia, porque para mí sólo la circunstancia de existir, por no hablar de existir de forma adecuada a mi naturaleza, junto a la mujer de Ferdinand, y para ello no necesitaba verla en absoluto, sino sólo comprobar su presencia. Era de lo más difícil. Todos esos intentos siempre porque seguía considerando Altensam como mi hogar. También durante toda mi época inglesa. Pero el hogar es siempre y en todo caso un error.
Así Roy Tamer, en todo caso subrayado. Si la mujer de Ferdinge decía que comprendía era hipocresía irreconocible inmediatamente como hipocresía, ella era solo sentimiento. Si yo no quería tener la menor relación con gentes que solo existían y actuaban siempre en relación con sus sentimientos. El llamado mundo de los sentimientos me había resultado siempre sospechoso y siempre odioso. Personas como la mujer de Ferding, mi madre, pretenden permanentemente comprender y comprensión, pero solo tienen un sentimiento determinado sin entendimiento del que los demás son rechazados, e incluso ese sentimiento sin entendimiento es solo un sentimiento fingido, no una realidad. Esa clase de seres femeninos solo tienen la idea de los sentimientos y ninguna idea en absoluto del entendimiento. En verdad, pues, ni entendimiento ni sentimientos, y lo que fingen como sentimientos y entendimiento no es más que hipocresía del sexo. Hipocresía del sexo subrayado. Mientras que durante todos los comienzos ella había creído siempre arrastrarme a su mundo emocional y había intentado alejarme de mi mundo opuesto a ese mundo emocional, empujarme de mi mundo hacia el suyo. Luego no lo había intentado ya porque no le había dado ninguna oportunidad para ello, pero el intento de empujarme de mi mundo hacia el suyo había durado mucho tiempo, y también el intento por mi parte de darle a conocer mis intereses, no digo familiarizarla con ellos, lo que hubiera sido un esfuerzo totalmente sin esperanzas. Los medios de ella para alienarme de mí mismo y a continuación también de mi padre eran los más variados, los más refinados, con todas las artimañas imaginables e inimaginables. Había intentado, creído una y otra vez, engañarme con su buen sentido doméstico de Ferdinge, que nada tenía que ver con el buen sentido honesto y al mismo tiempo ordinario, tosco y en todo caso inclinado siempre a la grosería. Hacerme dócil para sus fines, porque era mejor, más inteligente por mi parte, decía, seguirla a ella y no a la inversa, no a mi padre. Ya vería, y así sucesivamente. Pero había tenido que darse cuenta una y otra vez de que sus esfuerzos no tenían éxito. Así Roy Tamer. Su bajeza, que en nada se distinguía de la bajeza de sus compañeras de sexo, era en años posteriores franca repulsión hacia todo lo que a mí se refería. Así Roy Tamer. Jamás había tenido en su vida posibilidad de cambiar. Para ese cambio le habían faltado sencillamente la voluntad y el instinto y el gusto, y hacerle concesiones a ella. Ella subrayado. Hubiera significado renunciar a todo lo que soy. Así Roy Tamer. Siempre al venir de Inglaterra, en las primeras horas de mi presencia en Altensaman, que se asienta en tan peculiares y en el fondo desfavorables condiciones climáticas que sólo para sobrevivir exige ya la fuerza de voluntad más extrema, en los primeros días y horas, que hubieran debido servir para reponerme y relajarme después del largo esfuerzo de Inglaterra, no le había opuesto a ella la mayoría de las veces la menor resistencia. Había absorbido primero al Tensaman tal como era, lo había dejado actuar en mí, y entonces mi oposición,
porque realmente ella me irritaba de una forma ininterrumpida. Era otra vez máxima y después de 2 o 3 días tenía que darme cuenta ya de que no podría reponerme ni relajarme en Altensam. Y de que aunque había sido ya cientos y miles de veces víctima del error de que podría reponerme y relajarme en Altensam, también esta vez había sido víctima al vivir en Inglaterra, en Cambridge, en el error de que podía fatigarme tranquilamente de la forma más extrema en mi trabajo intelectual, porque al fin y al cabo podría reponerme y relajarme luego en Altensam de ese trabajo intelectual. Y había ido siempre a Altensam por costumbre, probablemente nada más, no por la más mínima necesidad de comprensión, por costumbre y no con la seguridad de que allí en Altensam se cumpliría lo que deseaba y era necesario, a saber, reponerme y relajarme. Al contrario, mis visitas en Altensam, esas horribles visitas por costumbre, se habían basado desde el principio en la realidad de que no podría reponerme y relajarme en Altensam, solo excitarme y ponerme malo y volverme loco. Por todas esas circunstancias, en el fondo causadas por mi madre, la mujer de Ferdinand, y debidas siempre a ella, y de que luego cuando estuviera allí me vería mezclado enseguida en los altercados y las llamadas luchas por el poder de Altensam, con las que en el fondo no quería tener nada que ver. Realmente era siempre la mujer de Ferdinand, mi madre, la causa de ese ambiente de complicaciones y luego enseguida de catástrofe, que aparecía inmediatamente a mi llegada, pero muy a menudo, aunque de todos modos debido a ella. Era yo mismo, como muestra el ejemplo de la pintura del edificio de la explotación, el causante o el provocador de esos altercados y ambientes catastróficos, que eran siempre y en todo caso totalmente absurdos. Mientras que en los primeros instantes, tengo que decirlo, nos teníamos mutuamente la consideración más extrema, ya después de esos primeros instantes nos mostrábamos mutuamente otra vez una total desconsideración. Y no era nada más que cuestión de tiempo el que nos separásemos y me fuera de Altensam, a donde al fin y al cabo acababa de llegar. La mutua consideración solo duraba siempre los primeros minutos y luego dábamos rienda suelta otra vez a nuestros auténticos sentimientos, que no eran más que auténtica aversión, incluso odio. Pero esos intentos de los primeros instantes, sin embargo, eran interesantes, porque los dos realizábamos una y otra vez y muy a menudo siempre con la conciencia además de que ya en poquísimo tiempo, antes aún de que hubiera podido colgar mi abrigo y llevar mi bolsa de viaje al cuarto, antes aún de que hubiera podido siquiera echar una ojeada al Altensam, no me había abierto paso aún más que hasta el vestíbulo. Estaban condenados al fracaso, porque nos era evidente a los dos que seguíamos siendo los mismos y habíamos seguido siendo los mismos en el tiempo transcurrido, de forma que no habíamos cambiado. Ella, la mujer de Ferdinand, no había cambiado en Altensam y yo no había cambiado en Inglaterra, y la idea y el intento realizado sobre la base de esa idea de cambiarnos por nosotros mismos no eran más que locura, presunción y megalomanía,
donde no había nada que cambiar, no teníamos que cambiar nada, porque no teníamos en absoluto los medios para ello, no habíamos nacido ninguno de los dos con ellos, al contrario, hacíamos el intento de cambiarnos con plena conciencia de que no podíamos cambiarnos. Y el resultado era entonces cuando habíamos fracasado en llevar a la práctica esas ideas, y eso lo notábamos los dos enseguida después de los primeros minutos, después de las primeras palabras de saludo, aunque también esas palabras nos las dirigíamos en un tono que mostraba que otra vez perderíamos, porque habíamos perdido en el instante en que estábamos frente a frente. Mucho peor. Al principio nos tratábamos siempre como si hubiéramos cambiado, porque creíamos que el tiempo transcurrido nos había cambiado, pero el tiempo transcurrido por sí solo no nos cambiaba jamás. Yo seguía siendo yo, lo mismo que ella. El tiempo transcurrido, pretendíamos, había hecho de nosotros personas distintas de las que éramos antes de ese tiempo transcurrido. Y me convencía de que de una persona para ella insoportable me había convertido en una persona para ella soportable, lo mismo que ella se convencía de que en ese tiempo transcurrido se había convertido en soportable para mí, cuando sin embargo antes para mí había sido siempre insoportable. Y también nos convencíamos de haber realizado esfuerzos por nuestra parte, aunque no supiéramos en absoluto qué clase de esfuerzos, solamente de eso nos acordábamos. Habíamos pensado con el pensamiento en hacer esfuerzos, pero en realidad no nos habíamos esforzado en absoluto en poder transformar esos pensamientos sobre esfuerzos en auténticos esfuerzos, porque de otro modo hubiéramos hecho al menos de nosotros una persona aceptable para el otro, en el tiempo transcurrido, que la mayoría de las veces había sido un tiempo transcurrido rico en acontecimientos, un tiempo transcurrido en cualquier caso de los más monstruosos cambios, tanto en Altensam a causa de ella como en Inglaterra por mi causa. Pero los cambios se habían producido solo fuera de nosotros, no dentro de nosotros. Habíamos seguido siendo como éramos y lo que éramos antes del periodo transcurrido correspondiente. Al contrario, nuestros caracteres, como habíamos podido comprobar ya muy claramente en nuestro primer contacto, no solo no habían cambiado, sino que se habían endurecido aún, y el mutuo fingimiento de comprensión resultaba entonces tanto más ridículo. Ella no podía ganárseme lo mismo que yo no podía ganármela, porque estaba siempre predispuesta en contra de todo lo que yo era, y por esa predisposición de forma patológica su carácter se endurecía más aún en sus propias tendencias, lo quisiéramos o no. Eso, al fin y al cabo, es ya indiferente. Estuvimos sencillamente durante toda la vida, ella en contra de mí y yo en contra de ella, por naturaleza. Yo estaba totalmente orientado hacia mí y ella por naturaleza orientada hacia sí, referidos a nuestros propios intereses y totalmente absorbidos por esos intereses. Solo nos representábamos siempre algo. Durante horas, durante días, durante semanas, hasta que todo lo que nos rechazaba, nos apartaba, se hacía otra vez claramente visible, sin la menor consideración, hasta que Altensam, lo que quiere decir a causa de la mujer de Ferdinand, lo mismo que a causa de esa aversión, ese rechazo mutuo, a causa de ese odio mutuo, se había puesto en marcha otra vez de una forma que no solo nos turbaba, sino que nos perturbaba. Aquel mecanismo de destrucción, así Reutemer,
en el que me repelía todo lo que se refería a ella y a ella le repelía todo lo que se refería a mí. Y sin embargo, los dos éramos siempre incapaces de no vernos sencillamente más. Ella escribía a Inglaterra, invitándome, y yo llegaba al Tensamen desde Inglaterra, como si algo hubiera cambiado. Cada vez nos separábamos con conciencia de no vernos más, de separarnos para siempre, porque no nos unía absolutamente nada, no teníamos lo más mínimo en común, salvo horror y aversión. Nada. Pero no era solo que no pudiéramos realizar nuestra decisión de no vernos más, sino que los intervalos con que yo iba de Inglaterra a Austria al Tensamen en los últimos años eran intervalos cada vez más cortos. Y los tormentos a los que nos exponíamos mutuamente cuando yo estaba otra vez en Altensam eran cada vez mayores, incluso tormentos ya espantosos, porque habíamos alcanzado ya un alto grado de naturalidad en el arte de atormentarnos. El odio mutuo era más profundo aún y todo apuntaba a una profundización todavía posible de ese odio. Nuestros medios eran, con cada una de mis visitas al Tensam, más refinados. Sin embargo, resulta inimaginable con qué falta de espiritualidad pueden existir personas como la mujer de Ferdinand, así Reutemer. Con qué falta de sentimientos por otra parte, cuando sin embargo todo su ser no era más que el sentimiento y nada más. De actuar en contra de todo, y era capaz de oponerse en la máxima medida.